Compañeros y maestro, nos tocó hablar sobre la actividad 8 sobre problemas de genética, mutaciones, anormalidades congénitas y terapia génica. Los integrantes son Emilio García Rosales, González Hernández Diana, González Hernández Humberto. Somos el equipo 7 de sexto LK. Bueno, para empezar a hablar de los siguientes temas les vamos a dejar en claro como principal qué es la genética. La genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona tiene que ver con su estatura, color de cabello, de piel y de los ojos. Está determinada por los genes. Otras características afectadas por la herencia son probabilidad de contraer ciertas enfermedades, capacidades mentales y talentos naturales. Los humanos tienen 46 cromosomas. Estos consisten en 2 cromosomas que determinan su sexo, cromosomas X y Y 22 pares de cromosomas no sexuales, autosómicos. Los hombres tienen 46XY y las mujeres 46XX. Los cromosomas se componen de hebras de información genética llamadas ADN. Cada cromosoma contiene secciones de ADN llamadas genes. Estos genes transportan la información necesaria para que su cuerpo produzca ciertas proteínas. Cada par de cromosomas autosómicos contiene un cromosoma de la madre y uno del padre. Cada cromosoma en un par porta básicamente la misma información, es decir, cada par tiene los mismos genes. Algunas veces hay ligeras variaciones de estos genes. Las variaciones se presentan en menos del 1% de la secuencia del ADN. Los genes que tienen estas variaciones se les denominan alelos. Algunas de estas variaciones pueden provocar que un gen es anormal. Un gen anormal puede conducir a una proteína anormal o a una cantidad anormal de una proteína normal. En un par de cromosomas autosómicos hay 2 copias de cada gen, uno de cada padre. Si uno de estos genes es anormal y el otro puede conducir suficiente proteína para que no se desarrolle ninguna de las enfermedades. Cuando esto sucede, el gen anormal se denomina recesivo y se dice que los genes recesivos se heredan en un patrón autosómico recesivo. Si se presentan 2 copias de un gen anormal, se puede desarrollar alguna enfermedad. Esto nos lleva a los trastornos genéticos. Casi todas las enfermedades tienen un componente genético, pero la importancia de este componente varía. Los trastornos en los cuales los genes juegan un papel importante, enfermedades genéticas, se pueden clasificar como defectos monogenéticos, trastornos cromosómicos y multifactoriales. El trastorno monogenético, también llamado trastorno mendeliano, es causado por un defecto de un gen particular. Los trastornos monogenéticos son pocos comunes, pero dado que hay varios miles de trastornos monogenéticos conocidos, su impacto combinado es considerable. Los trastornos monogenéticos se caracterizan por la forma en la que se transmiten en familias. Hay 6 patrones básicos de herencia monogenética: autosómico dominante, autosómico recesivo, dominante ligado al cromosoma X, recesivo ligado al cromosoma X, herencia ligada al cromosoma Y, herencia materna mitocondrial. El efecto observado de un gen, la apariencia de un trastorno se denomina en el fenotipo. En la herencia autosómica dominante, la anomalía o anomalías generalmente aparecen en cada generación. Cada uno de los padres afectados, sea hombre o mujer, tenga un niño, ese niño tendrá un 50% de probabilidad de heredar la enfermedad. Las personas con una copia del gen para enfermedad recesiva se denominan portadores y normalmente no manifiestan síntomas para la enfermedad. Sin embargo, el gen a menudo puede encontrarse por medio de pruebas de laboratorio sensibles. En la herencia autosómica recesiva es posible que los padres de una persona afectada manifiesten la enfermedad, son portadores. En promedio, la probabilidad de los padres portadores pudieran tener niños que manifiesten la enfermedad es del 25% por cada embarazo. Los niños y las niñas tienen las mismas probabilidades de resultar afectados. Para que un niño tenga los síntomas de un trastorno autosómico recesivo, debe recibir el mismo gen anormal de ambos padres.
Debido a que la mayoría de los trastornos recesivos son poco frecuentes, un niño tiene mayor riesgo de una enfermedad recesiva si los padres tienen lazos de consanguinidad. Los parientes tienen una probabilidad más alta de haber heredado el mismo gen atípico de un ancestro en común. En la herencia recesiva ligada al cromosoma X, la probabilidad de contraer la enfermedad es mucho mayor en los hombres que en las mujeres, debido a que el gen anormal lo porta el cromosoma X y los hombres no lo transmiten a sus hijos varones, que recibirán el cromosoma Y de los padres. Sin embargo, sí lo transmiten a sus hijas. En las mujeres, la presencia del cromosoma X normal enmascara los efectos del cromosoma X con el gen anormal. De esta manera, casi todas las hijas de un hombre afectado por la enfermedad parecen normales, pero todas son portadoras del gen anormal. Y cada vez que tengan un hijo, existe el 50% de probabilidades que reciban el gen anormal. La herencia dominante ligada al cromosoma X, el gen anormal aparece en las mujeres, incluso así también haya el cromosoma X normal presente, dado que los hombres se la pasan al cromosoma Y a sus hijos varones, los hombres afectados no tendrían hijos varones afectados, pero todas sus hijas sí resultarían afectadas. Los hijos o las hijas de las mujeres afectadas tendrán un 50% de probabilidades de contraer la enfermedad. Algunos de los trastornos monogenéticos autosómicos recesivos son deficiencia del ADA, a veces denominado enfermedad del niño en una burbuja, como deficiencia de alfa-1 antitripsina, AAT. Los trastornos sería la fibrosis quística, una enfermedad genética de herencia autosómica y recesiva que afecta principalmente a los pulmones y en menor medida al páncreas, hígado e intestino. Los trastornos es la anemia drepanocytica. Trastornos monogenéticos recesivos ligados al cromosoma X es la distrofia muscular de Duchenne. Como otra sería la hemofilia A. Como en trastornos autosómico dominante, hipercolesterolemia familiar, síndrome de Marfan, dominante ligado al cromosoma X. Solamente muy pocos y poco frecuentes trastornos dominantes están ligados al cromosoma X. Una de ellas es el raquitismo hipofosfatémico, también denominado raquitismo resistente a la vitamina D. Trastornos cromosómicos. En los trastornos cromosómicos, el defecto se debe a un exceso o falta de genes contenidos en todo un cromosoma o en un segmento de cromosoma. Los trastornos cromosómicos incluyen síndrome de microdeleción, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner. Multifactoriales. Muchas de las enfermedades más comunes son causadas por interacciones de algunos genes y factores ambientales, por ejemplo, enfermedades de la madre y medicamentos, como asma, cáncer, cardiopatía coronaria, diabetes, hipertensión y accidente cerebrovascular. Unos mitocondriales ligados al ADN. Los mitocondrias son pequeñas estructuras presentes en la mayoría de las células del cuerpo y son responsables de la producción de energía dentro de estas. Las mitocondrias contienen su propio ADN privado. En los últimos años se ha demostrado que muchos trastornos hereditarios resultan de cambios mutaciones en las que el ADN mitocondrial, dado que las mitocondrias provienen de un solo óvulo femenino y la mayoría de los trastornos relacionados con el ADN mitocondrial se transmiten de la madre. Los trastornos relacionados con el ADN mitocondrial pueden aparecer a cualquier edad y tienen una amplia variedad de síntomas y signos. Estos trastornos pueden causar como la ceguera, el retraso en el desarrollo, problemas gastrointestinales, hipoacusia, problemas de ritmo cardíaco, alteraciones metabólicas y baja estatura. Estos trastornos también se conocen como trastornos mitocondriales, pero no implican mutaciones del ADN mitocondrial. Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Las mutaciones pueden ser en el resultado de errores en la copia del ADN durante la división celular. Los tipos de mutaciones genéticos o cromosómicos son variados. Se refieren a las alteraciones en orden o número de genes dentro de los cromosomas.
Estas podrían transmitirse a la descendencia si afectan a los óvulos y a los espermatozoides. Normalmente las mutaciones genéticas ocurren durante la formación de los gametos en la meiosis y se deben a las cadenas de ADN rotas o mal reparadas. Las mutaciones cromosómicas pueden o no tener efectos visibles para las personas. Esos efectos pueden variar de acuerdo con el lugar en el que ocurren y se afectan a la función de las proteínas o los procesos relacionados de estas. El ser humano posee 23 pares de cromosomas, mitad heredados de la madre y el resto del padre. Muchas veces las mutaciones genéticas solo pueden descubrirse con apoyo de técnicas microscópicas y tras largas investigaciones. Mutaciones genéticas más importantes. Existen distintas clasificaciones de las mutaciones genéticas según el elemento que se ve afectado. Una de las clasificaciones describe 3 tipos de mutaciones principales: molecular, cromosómica y genómica. Mutación molecular son las mutaciones que afectan la composición química que tienen los genes. Mutación cromosómica es una mutación en la cual lo que cambia es una parte del cromosoma. Existen distintas clasificaciones según lo que afecten. Si afectan el número de genes se puede dar en forma de duplicación. Ocurre cuando se repite una parte del cromosoma dentro del mismo cromosoma. Es del tipo de mutaciones que se relaciona con el proceso evolutivo de las especies de elección. En este caso se pierde una porción del cromosoma. Su gravedad depende de la cantidad de genes que contengan la proporción perdida. Si el individuo es homocigoto, esta mutación resulta mortal. Mutaciones cromosómicas afectan en el orden de los genes, se habla de inversión. Implica que una parte del cromosoma cambia de posición y de ubicación. Si ese cambio se da dentro del mismo cromosoma, se trata de una transposición. Si se da entre cromosomas diferentes, se habla de translocación. Una translocación afecta a la descendencia porque implica que heredara un cromosoma duplicado o incompleto. Existe un tipo especial de translocación que se conoce con el nombre de translocación robertsoniana, en la cual 2 cromosomas son homólogos, unen sus brazos largos por el centrómero formando un cromosoma único. Esta alteración genética ocurre cuando una parte del cromosoma se separa para volver a unirse luego. Pero en sentido contrario, si ocurre una inversión, es probable que los gametos no sean visibles. Hay 2 tipos de inversiones. Pericéntricas cambian la forma del cromosoma porque afectan el centrómero, el punto de unión entre las cromátidas que constituyen el cromosoma. Parancéntricas no afectan en nada en el centrómero, por tanto tampoco alteran la forma del cromosoma. Genómica es una mutación en la que se afecta todo el genoma por aumento o disminución de los juegos cromosómicos o de los cromosomas. Y consecuencias de las mutaciones genéticas. Aunque muchas de las mutaciones cromosómicas tienen un origen aún desconocido para la ciencia, cada vez son los más estudios que arrojan resultados reveladores sobre la forma en que los hábitos de vida inciden en su aparición. El tabaquismo, por ejemplo, ha sido relacionado con la aparición de múltiples mutaciones cromosómicas. Un estudio publicado en la revista Science reveló que fumar un paquete de cigarros al día puede ocasionar al menos 150 mutaciones al año en cada célula del pulmón, 97 mutaciones en la laringe, 23 mutaciones en la boca, 18 mutaciones en la vejiga y 6 mutaciones en el hígado. Las mutaciones genéticas suelen estar relacionadas con malformaciones o defectos en el funcionamiento regular de un organismo, pero también tienen que ver con las modificaciones evolutivas que posibilitan la supervivencia de una especie. Anormalidades congénitas. Las anormalidades congénitas se denominan también defectos de nacimiento, trastornos congénitos o malformaciones congénitas. Se trata de anomalías estructurales o funcionales, como los trastornos metabólicos, que ocurren durante la vida intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento posterior a la vida. Tratamiento y atención. Muchas anomalías congénitas estructurales se pueden corregir mediante la cirugía pediátrica y a los niños con problemas funcionales como la talasemia, un trastorno hematológico hereditario recesivo, la drepanocytosis o el hipotiroidismo congénito, función tiroidea reducida que se les pueden administrar tratamientos precozmente. Tipos de anomalías congénitas. Las anomalías congénitas pueden ser estructurales o funcionales.
Las anomalías congénitas estructurales son aquellas que involucran alteraciones morfológicas, es decir, que afectan algún tejido o órgano, conjunto del órgano del cuerpo. Algunos ejemplos son hidrocefalia, espina bífida, fisura del labio o paladar, cardiopatía genética. Las mayores implican un daño significativo en la salud y, a su vez, explican la mayor parte de las defunciones, la mortalidad y la discapacidad relacionada con las anomalías congénitas. Tienen consecuencias médicas, sociales o estéticas significativas para los afectados y por lo general requieren de tratamiento médico y o quirúrgico y de rehabilitación. Las anomalías menores frecuentes en la población generalmente no implican ningún problema de salud importante ni tienen consecuencias sociales o cosméticas. Ejemplos de anomalías congénitas menores son cuello corto, angiomas pequeños, una sola arteria en el cordón umbilical, entre muchas otras. Sin embargo, en muchos casos la presencia de una o más anomalías menores visibles se pueden asociar a una o más anomalías mayores que pueden ser ocultas. Causas de anomalías congénitas. Las anomalías congénitas se deben a un conjunto amplio y complejo de causas diferentes, entre las que intervienen factores genéticos, factores ambientales y estos a su vez interactúan entre sí. En general se habla de un aspecto causal desde defectos de los que componen genética. Es el más importante a otros que lo predominan los factores ambientales. Los defectos de causa predominantemente genética involucran alteraciones en un gen principal y se llaman enfermedades monogénicas o alteraciones en los cromosomas e implican cambios en el número o en la estructura de los cromosomas. Entre las enfermedades monogénicas, algunos ejemplos son la acondroplasia, la fenilcetonuria, la fibrosis quística, entre otras. Alteraciones cromosómicas, las más conocidas son el síndrome de Down, el síndrome de Turner, por ejemplo. Otros defectos congénitos son de causas predominantemente ambiental y se deben a la acción de agentes llamados teratógenos. Afectan durante el embarazo y producen defectos en el desarrollo del feto y en la formación. Algunos ejemplos son los efectos producidos por el consumo del alcohol, del tabaco y de ciertos medicamentos, infecciones como la rubiola y el citomegalovirus, o enfermedades maternas como la epilepsia y la diabetes o radiaciones, etc. Otras anomalías son de origen mixto o multifactorial, porque en su origen intervienen genes de predisposición y también factores ambientales desencadenantes. La mayoría de las malformaciones de los recién nacidos, tales como las cardiopatías congénitas, las fisuras de labio y paladar, la dislipsia, luxación de cadera, los talipes o deformaciones de los pies, la espina bífida, son de origen mixto. Les vamos a hablar sobre la terapia génica. La terapia génica es un campo que va creciendo muy rápido en el área de la medicina, en el cual los genes se introducen en el cuerpo para tratar enfermedades. Los genes controlan la herencia y proporcionan el código biológico básico para determinar las funciones específicas de una célula. La terapia génica busca proporcionar genes que corrijan o suplanten las funciones del control de las enfermedades en el cual las células no están haciendo su trabajo. La génica somática introduce genes terapéuticos a nivel del tejido o célula para tratar a un individuo en específico. La terapia génica de línea germinal inserta genes en células reproductivas o posiblemente en embriones para corregir defectos genéticos que podrían transmitirse en futuras generaciones. Realmente fue concebido por una enfoque al tratamiento de enfermedades hereditarias como fibrosis quística y la enfermedad de Huntington. El alcance de las terapias genéticas han crecido para incluir tratamientos como para cáncer, artritis y las enfermedades infecciosas, aunque pruebas de terapia genética en seres humanos han avanzado rápidamente. Muchas preguntas rodean su uso. A algunos científicos les preocupa que los propios genes terapéuticos puedan causar enfermedades. Otros temen que la terapia génica de línea germinal puede usarse para controlar el desarrollo humano de formas no relacionadas con una enfermedad, como la inteligencia o la apariencia.